Bueno, lastimosamente en Honduras creo yo que hablar de independencia judicial es bastante complejo porque podríamos decir desafortunadamente que con excepción de algunos jueces, juezas, magistrados y magistrados independientes, pero en Honduras nunca hemos tenido un poder judicial independiente que actúe como tal. Lo que hemos tenido es un servicio judicial y por tanto el servicio va a ser de calidad dependiendo de los contactos que yo tenga o del dinero que yo tenga para comprar ese servicio. ¿Y cómo se ve la justicia hondureña, el sistema judicial hondureño internacionalmente con un presidente de la Corte Suprema de Justicia y sus magistrados involucrados en actos de corrupción y con el crimen organizado? Bueno, yo creo que se puede resumir como en un par de datos proporcionados por varios informes. Uno, las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de su visita en agosto pasado señala que en Honduras existe una justicia selectiva que actúa de manera tardía en algunos casos y actúa de manera eficiente en otros casos para proteger ciertos intereses. En segundo lugar, hay que recordar también que el índice sobre democracia 2018 de The Economist señala que Honduras es un régimen híbrido porque, entre otras cosas, hay un Estado de Derecho débil y no hay independencia de poderes, y ahí incluye el Poder Judicial. Y en ese sentido estamos a un escalón de convertirnos en un Estado totalmente autoritario. O el informe o el índice de Estado fallido 2018 del Fondo para la Paz, que establece que Honduras se encuentra en un estado de advertencia de convertirse en un Estado fallido, y una de las razones es por la falta de legitimidad y por la falta de independencia judicial. Un ejemplo de justicia selectiva podría ser estos dos casos similares, el caso del diputado Jorge Cálix y la diputada María Luisa Borjas, que a uno lo absuelven y a otra la condenan. Exactamente, y todo se refleja claramente en el sentido que el magistrado, el juez natural que asumió el caso del diputado Jorge Cálix, actuó apegado a los estándares constitucionales y a los estándares internacionales. En cambio, el caso de María Luisa Borjas, asumido por el presidente de la Corte, fue una decisión política y no jurídica, lo cual es lamentable porque viene del presidente de la Corte, que en teoría debería dar ejemplo de independencia, en teoría debería dar ejemplo no solo de independencia, sino que también de competencia, en el sentido de conocer sobre el caso que está juzgando. Da una mala imagen las actuaciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Andrade. Definitivamente, yo creo que el caso de María Luisa Borjas es reflejo de esa falta de independencia que hay dentro del Poder Judicial y que es necesaria una reforma integral del todo el sistema de justicia en Honduras para poder avanzar hacia el fortalecimiento de la democracia. Mientras eso no suceda, vamos a seguir con esta situación de anormalidad democrática en la que está el país desde el año 2009, cuando se da el golpe de Estado. Paradójicamente hay víctimas del sistema judicial hondureño. Por supuesto, y hay víctimas que tienen que ver con que son criminalizadas por defender derechos, y hay otras víctimas que son no criminalizadas, pero sí el sistema de justicia no está dando una respuesta adecuada a la violación de sus derechos. Otro caso también es del periodista David Romero Elner, que ha denunciado casos de corrupción y hay un fallo, se puede decir, político. Claro, miren, en cuestiones de libertad de expresión, lo que debe de comprender la ciudadanía, todo el mundo, es que el derecho a libertad de expresión no es un derecho absoluto, pero cuando existan, digamos, cuando existan abusos en el ejercicio de la libertad de expresión, debe ser sancionada la persona, pero no debe ser sancionada con el derecho penal, porque el derecho penal es inhibitorio. El derecho penal lo que hace es que la gente se calle. Cuando hay abusos a la libertad de expresión, el derecho civil es el método adecuado o es la materia adecuada para poder, establecer las responsabilidades ulteriores cuando hay un abuso a la libertad de expresión. ¿Cuál sería la recomendación, abogado, ante un sistema de justicia hondureña completamente fallido, que actúa bajo órdenes políticas? Aquí lo que se requiere es una reforma integral. No es suficiente que haya una depuración de la policía, altamente cuestionada, sino que se requiere una reforma completa de todo el sistema judicial, de todo el sistema de seguridad y justicia. Y esto implica al Ministerio Público, a la policía, y esto implica también al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y obviamente es necesario una desmilitarización de la vida pública, porque los militares deben de estar en sus batallones y no asumiendo acciones que tienen que ver con el poder civil.